Para resolver este y muchos más interrogantes sobre el bolsillo en medio del aislamiento, nos acompaña en RCN En Casa Contigo el economista Alejandro Useche, quien es especialista en el tema. Alejandro Useche es profesor de la Universidad del Rosario en la Escuela de Administración y dicta los niveles de pregrado, de especialización, maestría y doctorado. Es economista de la Universidad del Rosario, especialista en finanzas de la Universidad de los Andes y también tiene un máster en administración de negocios adelantado en Suiza. Profesor Useche, bienvenido a RCN siempre y esta es su casa. Estimado Germán, muy buenas tardes, gracias a ti por la invitación y listos a hablar de un tema tan interesante y tan pertinente hoy para todos nosotros. Bueno, el primer gran interrogante que nos hacemos todos los colombianos es cómo sobrevivir a las deudas en época de cuarentena, en medio de este aislamiento. Muy bien, pues una buena parte de la sociedad colombiana está atravesando por uno de los momentos más difíciles en los que estamos enfrentándonos a la imposibilidad de salir a desempeñar normalmente nuestras actividades y por lo tanto se nos está dificultando recibir los ingresos que comúnmente recibíamos de aquí para atrás. Mientras tanto, una parte relativamente pequeña de nuestra sociedad tiene condiciones más estables de trabajo, sueldos fijos, contratos a término indefinido. Pues empiezo por ahí. Si somos de esa pequeña parte de la sociedad que estamos un poco más tranquilos relativamente en términos financieros durante estos días, porque tenemos un sueldo fijo, porque tenemos un contrato estable, es muy importante seguir adelante con los pagos de nuestras obligaciones. De lo más difícil, Germán y todos la audiencia, y de lo más inconveniente que podríamos tener en este momento es entrar en la cultura del no pago. Entonces, primera invitación, si tenemos esa estabilidad económica, la capacidad, los recursos, sigamos adelante de manera puntual con los pagos que tú mencionabas, el arriendo, los préstamos, bueno, todas las deudas que tengamos. Ahora, ampliando un poco para el segmento más grande de nuestra población colombiana, que no tiene sueldos fijos, que es una persona independiente, que es un emprendedor, un pequeño empresario, un trabajador informal, es un momento muy complejo en el cual debemos buscar apoyos. Es clarísimo que estando dentro de casa, pues se nos corta nuestra fuente de ingresos. Y muchas veces esa misma sensación de soledad que muchas personas tienen por estar dentro de sus casas se traslada al campo financiero, a sentirnos solos, a no saber qué hacer con tantas deudas. Primer consejo importante para todos, entonces busquemos un apoyo. Este apoyo puede ser de la familia, socios, amigos, clientes, pero también apoyos importantes por parte de nuestro gobierno. El gobierno nacional ha destinado una serie muy interesante, muy importante de recursos, planes, programas para ayudarnos en medio de esta situación y también está generando un ambiente para que podamos dialogar, como tú lo decías, con bancos, con la persona a la que le hemos pagar el arriendo, con cualquier otra deuda que tengamos, de manera que podamos llegar a un acuerdo para aliviar estas cargas durante la pandemia. Es una invitación muy importante, repito, busquemos ayudas. Dentro de estas miremos las posibilidades que nos ofrece el gobierno nacional y por supuesto, pero esto ya seguramente lo ampliaremos dentro de un momento, es necesario repensar nuestros negocios. Es necesario repensar la forma en que estamos trabajando hasta ahora para hacer muchos cambios desde ya y de aquí en adelante. Le recordamos a todos nuestros amigos de RCN En Casa Contigo que pueden enviarnos sus preguntas a través del Facebook Live con todos estos interrogantes que pueden surgir alrededor de la economía, bien sea en sus hogares o negocios en medio de la cuarentena. Profesor, continuando con el tema, ¿es bueno o malo pensar que puedo dejar los pagos que tengo hoy en día para después de la cuarentena? Bien, ¿es bueno o malo bajar los pagos? Perdóname, Germán. Dejar o postergar los pagos para dejarlos después de Ok, la cuarentena. perfecto, muy bien. Entonces, es importante evaluar las condiciones en que estamos hoy y, como lo decía, si hay dinero suficiente, hacer el pago completo. Si de pronto no tenemos toda la plata, creo que es conveniente hacer abonos, bien sea a la persona a la que le demos el arriendo, al banco, a los proveedores, porque postergar del todo los pagos nos ayuda al bolsillo en este momento, en el corto plazo, pero puede ser también perjudicial para nosotros mismos porque acumulamos deuda a futuro
y genera un efecto, un estilo de círculo vicioso muy peligroso. Por ejemplo, si tenemos un local en arriendo y postergamos ese pago o pedimos un plazo de 2, 3 meses, debemos pensar también que el dueño del local, el dueño del apartamento va a estar sin ingresos durante el mismo tiempo. Entonces, qué bueno que podamos hacer más bien un abono de estas deudas. Ahora, si definitivamente no tenemos un centavo, creo, Germán, que lo que tú dices es conveniente y es buscar periodos más largos para los plazos, pero tener siempre en cuenta que hay alguien del otro lado que también vive del pago que nosotros hacemos. En el caso muy particular de los bancos, esto de pronto tiene una connotación diferente. Y es que, si bien es cierto, los bancos tienen un papel muy importante en las economías, nos ayudan en muchas oportunidades, es bueno también que los bancos, ojo porque aquí el mensaje es muy directo, sean muy prudentes, sean muy humanos en este momento. Se están viendo situaciones que creo que todas las vivimos, de cómo en los medios nos dicen vaya al banco y que ya le van a ayudar, hay préstamos, hay mejores condiciones, y la gente llega al banco y le cierran la puerta. Entonces, es bueno que las personas se acerquen a los bancos para ver en qué condiciones los podrían ayudar. Lo que más se está haciendo en este momento es concediendo un denominado periodo de gracia. Y eso significa que le dicen a uno, mire, entonces, como sabemos de su situación, le vamos a dar 2 o 3 meses sin que pague cuota. Esa parte suena muy bien y por supuesto es una ayuda para nuestro bolsillo. Pero hay que ver qué está detrás. Un periodo de gracia implica que la deuda sigue creciendo porque los intereses se acumulan, pero ojo, la parte más delicada para todos analizar y para que las entidades financieras lo consideren, y es que, pongo un ejemplo, hay una persona que tenía una deuda porque tenía una peluquería, había comprado sus máquinas con un préstamo y ya le quedan solamente 3 cuoticas para pagar. Viene esta situación, la peluquería no funciona y entonces llama al banco y el banco le dice, perfecto, durante los 2 próximos meses no pague. Pero a los 2 meses usted va a empezar a pagar el préstamo a 36 cuotas. Claro, lo que se habla mucho hoy es de las refinanciaciones y ellas son un arma de doble filo porque bajan el valor de la cuota mensual, pero nos amarran durante otro plazo largo a seguir pagando y durante ese tiempo sobre todo hay muchos intereses que estaríamos dándole a una entidad financiera. Entonces, qué bueno que las personas lo hablen con toda la calma, la tranquilidad con sus bancos y lleguen a acuerdos que sean mutuamente beneficiosos y que si nos quedaban 3 cuotas por pagar, pues no nos obliguen a pagar otras 36, sino de pronto 3 o 6 que sean algo mucho más coherentes. Saludamos a varios de nuestros amigos en el Facebook Live: Claudia Elena Telles, Pedro Guarín, Liliana Torres, Jorge Iván Ospina Villa, Miller Otálvaro, Claudia Patricia Corrales, eh, Catalina González. Bueno, ya han llegado varias preguntas. Una de estas tiene que ver, la que hace Claudia Patricia Corrales. Tengo almacén y soy régimen simplificado. Pasé papeles a los bancos y me dicen que no aplico. ¿Qué debo hacer ahora? Perfecto. En el caso de estas pequeñas empresas, y era justamente lo que veníamos discutiendo, los bancos tienen las condiciones especiales para los préstamos, las refinanciaciones, pero siguen actuando bajo unos criterios que son lo normal para ellos, y es que hacen un análisis de riesgo previo para saber si prestan nuevos recursos o no a nuestros pequeños empresarios. Entonces, mi recomendación en este caso particular es, si de pronto por el lado de la banca particular se nos cierra la puerta, porque lastimosamente está pasando, recurramos rápidamente a programas gubernamentales. Entonces, un punto muy importante es que hay recursos disponibles a partir de programas de nuestro gobierno para financiar, para promover la labor de las pequeñas empresas. Recomendaría muy especialmente en este caso ir primero a la página web presidencia.gov.co y enterarnos de todos los beneficios y planes que el gobierno ha diseñado para los pequeños empresarios. En particular, en casos como este, yo también me iría a la página de Impulsa, que depende del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Vámonos a Impulsa y veamos ahí cómo también se están generando planes de apoyo financiero para pequeñas empresas, para emprendimientos que los pueden ayudar en este momento tan difícil. Pregunta Catalina González Navarro. Hola, ¿es bueno usar las tarjetas de crédito en estos momentos? ¿Los intereses serán muy altos?
Es una excelente pregunta y es una situación en la que todos estamos en este momento metidos. Las tarjetas de crédito en cuanto a la tasa de interés son el préstamo más caro que podemos conseguir. Es decir, las tarjetas de crédito pueden en este momento ser un salvavidas de última hora. Si ya definitivamente no tenemos otra alternativa, podemos recurrir a la tarjeta de crédito, pero con muchísima prudencia. Primero, no hagamos compras con tarjeta de crédito de cosas que sean diferentes o lo absolutamente necesario. Es decir, muchas personas pueden empezar con la facilidad de la tarjeta de crédito a hacer compras por internet y comprar algunas cosas de pronto no tan urgentes, pero la recomendación es seamos muy prudentes en este momento, sobre todo con este tipo de compras. Ahora, como lo decía, es un salvavidas, es un recurso que nos puede ayudar muchísimo, pero sabiéndolo usar. El peligro es que si nos sobreendeudamos, si copamos allá todo lo que tenemos disponible en la tarjeta de crédito, luego en un mes vamos a tener que empezar a pagar las cuotas. Comprar es muy fácil, pero pagar es diferente. Entonces la recomendación es tengamos la tarjeta de crédito guardada para cuestiones definitivamente vitales, no la utilicemos salvo que sea absolutamente necesario. Recordemos que es la deuda financieramente más cara que hay. RCN en casa contigo, ¿cómo sobrevivir a las deudas en época de cuarentena? Recibimos sus preguntas a través de Facebook Live. Pregunta Princess Ayala. Por favor, no se olviden de los entrenadores personales de gimnasio. Ellos fueron los primeros en cerrar y Dios sabrá cuándo van a volver a abrir. Ahí intervengo tal vez yo no como especialista, pero también diría que esta puede ser una gran oportunidad para este grupo de personas, ¿no, profesor? Lo digo en el camino de reinventarse como entrenadores personales, no sé, aprovechar los medios digitales. Totalmente de acuerdo. Una de las palabras más importantes hoy en día es esa que acabas de mencionar, Germán, y que nos comenta esta persona, es la de reinventarnos. Muchos productos y servicios en la economía del país se estaban proveyendo de manera física. Entonces, el entrenador personal, el profesor de música, el asesor, en fin, el profesor, estábamos todos acostumbrados a encontrarnos físicamente para ahí intercambiar el producto o el servicio. Lo que estamos viendo hoy en día es la importancia de reinventar nuestras actividades y usar tanto como sea posible canales digitales. Y ojo, porque esto va a ser, si me permiten la expresión, como el nuevo normal de aquí en adelante. Entonces, para todas las personas, para todos los negocios, tenemos que entrar en esta era de la llamada revolución digital y en la transformación digital. Pues por supuesto, claro que sí, un entrenador personal que ya no puede estar en el gimnasio, pues puede llamar a sus clientes, amigos y decirle hagamos una clase por internet. Lo mismo el profesor de música, lo mismo el profesor de inglés, lo mismo el asesor financiero. Entonces hay una cantidad de servicios que se pueden prestar a través de internet y qué bueno el comentario porque eso es lo que va a verse de manera casi común de aquí en adelante. Otros servicios no. El servicio de peluquería. Estos días yo creo que todos estamos viviendo en la casa esa situación que muchos queremos ir a la peluquería, pero este servicio no lo podemos tener por internet. Entonces ese tipo de negocios debe, eso sí, dar un cambio más importante a futuro y por lo pronto pues sabemos que están los problemas muy difíciles, pero de resto, si podemos prestar nuestros servicios por internet, vender nuestros productos por internet, es la mejor solución hoy y va a ser la tendencia de aquí en adelante. RCN en casa contigo, ¿cómo sobrevivir a las deudas en época de cuarentena? Emanuel Gil pregunta, buenas tardes. Los que tengan todavía varias cuotas moderadas que sobrepasen las 18, ¿qué pueden hacer y qué pueden pedir? Perfecto. Hablas de, perdóname, cuotas Dice cuotas moderadas. Me imagino que moderadas, debe ser, moderadoras, de pronto, es de sí, pagos de puede ser salud y más esto. bien, me imagino yo que está apuntando a una serie de cuotas que tiene pendientes con el banco y no ha podido cubrir con ocasión de estar en medio del aislamiento. Bien, entonces hay varias cosas. Si estamos hablando de unas cuotas del banco, como lo comentaba hace un momento, lo importante, lo fundamental es comuníquense ya con su entidad financiera y lleguen a un acuerdo. Las entidades financieras están dispuestas hoy a oír a los clientes y a presentarles planes alternativos de financiación de estas deudas. Importante también frente a esta pregunta que hay mucha gente angustiada porque se colgó en el pago de sus deudas.
Entonces, hoy hay tratamientos especiales frente a, por ejemplo, registros en entidades que sabemos que son complejas como Datacrédito y otros sistemas de información donde están los registros de las personas que empiezan a estar en mora. Entonces, se están dando condiciones preferenciales, especiales, porque es absolutamente coherente con la situación que el hecho de que no podamos pagar estas, como tú dices, son muchas cuotas ya atrasadas, pues la coyuntura nos permite acceder a estos beneficios. Entonces, nuevamente la recomendación es comuniquémonos con la entidad financiera y lleguemos a un acuerdo que afortunadamente en este momento se puede hacer. Hay, sin embargo, ciertos beneficios en los bancos para las personas que venían al día. Entonces, también ver la letra pequeña de estas promociones, de estas ayudas, porque efectivamente, como lo dice la persona que nos contacta, es probable que le digan, un momento, pero es que usted como está muy atrasado, este beneficio no le aplica. Sea como sea, lo importante en los bancos es que la gente llame y lleguen a acuerdos. Deban una cuota o deban 20, acuerden algo y empiecen de aquí en adelante a cumplir con los acuerdos. Pregunta a Daniel, viendo que se viene una crisis económica mundial, ¿es mejor sacar la plata del banco y guardarla? ¿O invertir en dólares, en oro, no sé, qué sé yo? ¿En qué se puede invertir? Esa pregunta es espectacularmente interesante. Claro, afortunadamente, personas como la que nos escribe tienen todavía ahorros. Uno de los problemas graves de nuestra economía es que a muchas personas la situación que les toca enfrentar es la diferente y es que no tienen hoy ahorros, no tienen inversiones. Entonces, en el caso de personas que estén pensando, bueno, yo tengo una plata en el banco, ¿qué hago? O al revés, la tengo debajo del colchón, ¿será que la debo invertir en una acción o qué debo hacer? Es muy importante tener en cuenta que este es uno de los momentos de mayor volatilidad histórica de los mercados financieros. Es decir, mi recomendación, y de pronto aquí peco por exceso de prudencia, es que es preferible tener la plata en una cuenta de ahorros, como nos dice esta persona, que invertirla en un activo financiero que puede tener una subida muy grande un día y una caída impresionante al día siguiente, porque eso es lo que está pasando en estos momentos. Lo repito, por prudencia es preferible tenerla quieta por un tiempo en una cuenta de ahorros, en un título de renta fija como un CDT, y ya cuando haya un poco más de claridad sobre el panorama, principalmente de la salud y la economía del planeta, ahí sí podríamos pensar mucho más, ojo, en invertir en el mercado de renta variable, en meter nuestra platica en títulos como acciones, porque las acciones representan la propiedad sobre las compañías de una economía, las más grandes. Entonces, hoy repito, hay mucha volatilidad. Podemos ganar un día, perder todo al siguiente. Estamos viendo precios del petróleo que suben y bajan, índices de bolsa también en récords, tanto hacia arriba como hacia abajo. Entonces, es preferible como estar al margen durante un ratico y supongamos, inventémonos, llega el mes de agosto y ya hay una claridad sobre de pronto un tratamiento contra el coronavirus, algo que sea mucho más claro como vacuna, etcétera. Eso ya manda una señal muy nueva que nos dice la situación va a cambiar y de pronto ya la economía se puede empezar a estabilizar. Ahí sería buen momento para entrar a comprar acciones que seguramente además van a estar muy baratas. Pero por lo pronto, prudencia. Tenemos la plata quietica en renta fija, en títulos de baja rentabilidad, pero también de bajo riesgo. Recordamos que pueden enviarnos todos los interrogantes alrededor de este tema tan importante como las deudas en época de cuarentena. Pregunta Nelson de Jesús Arboleda Santa. Hola, buenas tardes. ¿Sería posible una condonación de deudas, perdón y olvido, para aquellas personas que están reportadas en este momento? Perfecto, Nelson. Muchas gracias por la pregunta. Lo que se está manejando en este momento son más bien refinanciaciones, cambios en las condiciones. Y si hablamos de deudas con el sector financiero, muy difícilmente vamos a encontrar esta figura de condonación. Es decir, como dicen, perdón y olvido. Lo que se está manejando más bien es, venga, negociamos. Usted me debe una plata, entonces se la puedo ayudar a redistribuir en más cuotas, etcétera. Pero perdón y olvido es, yo diría, perdónenme, casi imposible. Cosa diferente es si hablamos de negocios, por ejemplo, entre la familia o entre una pequeña empresa y un proveedor, etcétera, cuando podemos llegar a unos acuerdos y decir, bueno, esta vez mire, yo le perdono la mitad de la deuda. ¿Eh? Eso podría ser, eso podría ser. O un arrendador que dice, habla con el arrendatario
dice, mire, es que tengo ya 2 meses atrasados y no va a poder pagar el siguiente, y llega a un acuerdo y el dueño del local, del apartamento, le perdona el 30% de la deuda, no sé. ¿Ven? Eso se puede llegar y está pasando mucho en diferentes campos, pero difícilmente lo vamos a encontrar en el sector financiero. Pregunta Diego Wagner y Lina María Bomba algo similar. ¿Sería bueno comprar vivienda en este momento? Y ella también pregunta, ¿y las inversiones en construcción, quienes ya hemos invertido, qué va a pasar realmente a futuro? Perfecto. Este campo de las inversiones en finca raíz es muy interesante y desde mi punto de vista, cada crisis trae también una oportunidad. Así como muchas personas han visto desvalorizadas sus inversiones previas, es decir, si alguien había comprado unas acciones hace algún tiempo o había comprado una casa, un apartamento, hoy está en una situación muy complicada porque muchos de sus activos han bajado de precio. Es claro que en medio de esta crisis hay menos movimiento en la economía, menos inversión, pero visto al contrario, es una buena oportunidad para los inversionistas. Entonces, desde mi punto de vista, como lo decía hace un momento, sería una buena época para empezar a identificar buenas oportunidades para invertir, porque vamos a encontrar precios bajos. Y esto aplica para acciones, para otro tipo de activos y también para la finca raíz. Les pongo un ejemplo. Aquí en mi cuadra, uno echa una mirada aquí por la ventana y ve cantidades de avisos de se vende. Claro, hay muchas personas que quieren vender su casa, pero que por la misma situación, pues ni siquiera un cliente puede venir a verla. Y entonces la persona tiene mucho afán y se angustia, sale a regalar la casa y eso pasa con muchas inversiones. Esta es una situación difícil, desesperada, pero que ojalá dentro de un tiempo también sea una fuente de buenas inversiones para las personas, porque van a poder efectivamente adquirir inmuebles a buenos precios y cuando la economía se reactive, cuando volvamos a tener casi la normalidad, digamos, del movimiento antes del coronavirus, pues encontraremos un mercado de finca raíz al alza, creciente. Entonces, mi punto de vista es sí, empecemos a ver porque es una muy buena oportunidad de negocio. RCN Radio en casa contigo, hoy hablando cómo sobrevivir a las deudas en época de cuarentena. Pregunta Héctor Ducuara, ¿lo mejor es tener el dinero en efectivo? Porque si hay crisis financiera, la plática puede embolatarse. Perfecto, muy buena pregunta, Héctor. Entonces, parte del dinero es conveniente que esté en efectivo y esto lo estamos viendo porque hay muchas transacciones de las que en el día a día necesitamos hacer en la casa, en la empresa, que están requiriendo pagos en efectivo. Sin embargo, desde el punto de vista no de esas transacciones del día a día, sino de las inversiones, creo que es más seguro tener la platica en una cuenta, en una institución seria. Los bancos, de pronto incluso las buenas cooperativas en el país, son instituciones en las cuales podemos estar tranquilos que nuestra plata no se va a perder. Es decir, en lo personal, yo no veo una crisis tan aguda del sistema financiero como para que ahora los bancos quiebren. Y si algún problema llega a tener un banco en particular, recordemos que también hay entidades como el Fondo de Garantías del Sector Financiero, FOGAFIN, y otras instancias del sector público que en tal caso entrarían a apoyar para prestar algunos recursos de tal manera que estos ahorros de los clientes pues no se pierdan, o por lo menos no en gran proporción, pero repito, la probabilidad desde mi punto de vista que eso pase es supremamente baja. Ojo, eso sí, con el término del ahorro, cuando hablamos de ahorro informal. Si alguien dice, oiga, yo tengo es por ahí una cadena con unas personas, o puse mi plata por ahí en una institución que me dicen que a los 3 meses me duplican la plata, bueno, eso es diferente. Entonces, si hablamos de ahorro más informal, más riesgoso, sería preferible más bien traer esa platica rápido. O sea, no en cualquier momento, ni se metan en cadenas con gente que no conocen, de pronto con familiares o amigos, sí, ni en pirámides, ni cosas de estas raras, porque ahí sí está el riesgo grande de perder nuestro dinero. Pero en entidades tradicionales, grandes, confiables, pues creo que el riesgo sería mínimo en este momento de perder la plata. Pregunta Pau Rey, ¿cuál sería el orden de prioridades en los gastos del hogar si se redujeron en un 40% los ingresos? Y Maleja Torres hace una pregunta similar y en el mismo camino. ¿Cómo debo priorizar mis gastos en casa? Perfecto, entonces en este momento es claro que debemos darle una prioridad absoluta a aquello que es de primera necesidad.
clarísimamente aquello de lo cual depende nuestro bienestar, nuestra salud, el bienestar de todos los integrantes de la familia. Entonces, hay cosas que debemos o debemos seguir comprando. Primero, los alimentos. Pues claramente, si el ingreso se redujo, pues no vamos a poder sustituir la comida por otra cosa, hay que seguir comiendo. Entonces, hagamos eso sí, de pronto pensemos en formas alternativas de hacer las compras de la comida. A muchos nos está pasando que estamos ahorrando algo de plata por estar en casa, porque afuera teníamos que almorzar todos los días en un restaurante, nos tomamos por ahí un café con un amigo. Entonces, en casa hay ciertas ventajas financieramente, como la de poder manejar mejor la plata en un gran gasto para todo recurrente como es el de alimentación. Otro importante en este momento es el que tiene que ver con la salud. Entonces, si estamos en algún tratamiento, necesitamos unas pastillas, nuestros papás necesitan unas drogas, pues eso sí tampoco lo podemos recortar. Entonces, una prioridad grande, todo lo que tiene que ver con la salud. Otra, por supuesto, los servicios públicos, que a pesar de que hay ciertas ayudas para algunos sectores de nuestras ciudades, que nos dicen, no, tranquilo, no se le va a cortar el agua ni la luz. Eso no es para todo el mundo. Entonces, qué bueno que esté la plática disponible para pagar el agua, la luz, el internet, que son en este momento claves cuando estamos todo el día en casa. Entonces, de ahí para adelante considero que otras cosas, ya como las que estamos hablando hace un rato, son importantes, el pago de deudas, la cuota del banco, y si de pronto vemos que ya por la baja de los ingresos no nos alcanzó, pues llamamos y hacemos un acuerdo de refinanciación. Todo el resto de cosas que incluso podríamos considerar muy interesantes, atractivas, pero que de alguna manera no sean necesarias en este momento, es preferible apretarnos un poquito el cinturón y dejarlas para más adelante. Pregunta Catalina González algo muy recurrente y que es de suma importancia y gran preocupación entre los adultos mayores en este momento que están cerca de pensionarse. Si una persona está próxima a recibir la jubilación, ¿se verá afectada? ¿Recibirá un monto más bajo por la crisis actual? Esa es muy buena pregunta y es un debate grande, porque por ahí circula información, alguna no de fuentes oficiales, que de pronto nos pone a pensar. Sin embargo, es muy importante que sepamos que, dada la gravedad de la coyuntura que estamos atravesando, mal haría el sistema de pensiones en agravarla más aún. Entonces, qué bueno que este tipo de medidas las consultemos, o las decisiones que se tomen alrededor, directamente con nuestro gobierno nacional y con los fondos de pensiones a los que estemos aportando. Sí se ha venido hablando de pronto de algunos cambios, ¿no? De personas que están en ciertas entidades de pensiones y las pasan a otras, para no entrar con nombre propio. Eso sí está sucediendo. Entonces hay de pronto en la mitad de algunos cambios que es importante que conozcan, pero considero que no son cambios que vayan en contra del bienestar de las personas. Es decir, mal haría el gobierno en este momento en decirnos, no, lo siento mucho, dado que hay una crisis por 6 meses o por un año, o usted le va a tocar trabajar 3 años más, o durante esos 6 meses no se le van a valer sus aportes. Entonces, informémonos bien directamente con esas entidades, pero sepamos que el gobierno y ellas mismas siempre están tratando de decidir a favor, sobre todo de estas personas cuya jubilación ya está muy cerca. Entonces, el mensaje es más bien tranquilidad, calma, puede que se haya cambios en ciertas condiciones, pero no va a significar que perdieron su plata o que van a haber un efecto demasiado grave en su pensión que van a recibir. Un último interrogante y un debate muy interesante que abre Nelson de Jesús Arboleda. ¿La falta de apoyo por parte de los bancos obligaría a la ciudadanía a adquirir créditos con los gota a gota y las pirámides? ¿Qué hacer entonces en estos casos, profesor? Perfecto. La pregunta de Nelson es interesantísima porque se está dando alrededor del sistema financiero tradicional un debate grandísimo. Y es que, como lo decía hace un momento, es por supuesto una instancia muy importante de cualquier economía, pero también sabemos de una serie de limitantes, de problemas que tiene, como el que se está mencionando. Entonces, sí, por muchos motivos se cierra la puerta de los créditos en la banca tradicional. Por supuesto, la gente va a tener que buscar alternativas. La recomendación es busquemos alternativas, digámoslo así, se me permiten la expresión, legales, porque lo del gota a gota puede ser una solución, pero nos genera una cantidad de problemas y unos costos inmensos. Quiero comentar muy brevemente algo en ese sentido,
y es que hoy en día también gracias a la tecnología podemos encontrar diversas instituciones no financieras que también están dándonos apoyo con financiaciones. Financiaciones si somos pequeñas empresas, si somos consumidores, y todo esto es lo que se está dando dentro de un campo que es la tecnología financiera o fintech. Entonces, una alternativa, y que en este momento es de, creo que la de más proyección, vámonos a una página que es Colombia Fintech, y Colombia Fintech es el gremio que agrupa a las organizaciones de tecnología financiera, digámoslo, oficiales en el país. Y dentro de esas organizaciones vamos a encontrar algunas que están dispuestas a prestarnos plata para el negocio, pero bajo una figura, digámoslo, diferente a la del banco tradicional, más tecnológica, pero no son estos llamados gota a gota, no son estas instancias tan peligrosas a las que en lo personal pues no recomiendo nunca recurrir. Antes de irnos al gota a gota, pues pensemos en otras fuentes de financiación. Pronto, sí, da pena y es difícil un préstamo con un amigo, con un familiar. Miremos esto de las fintech, creo que es muy interesante y ojalá, ya si es de vida o muerte, tengamos que recurrir a estas instancias, pero la recomendación es que veamos otras anteriormente. Profesor, muchas gracias por ayudarnos y colaborarnos en RCN en Casa Contigo para resolver todos estos interrogantes. A ustedes muchísimas gracias y quiero terminar con un mensaje de esperanza. De esta vamos a salir juntos. A las personas, como dije al principio, que tengan recursos todavía en este momento, sus sueldos, sus ingresos, sigamos pagando, pero acordémonos de algo muy importante, es la solidaridad. Si usted que está oyendo estas palabras está en capacidad de ayudar a una persona, ayúdela y ayúdela a otra. Y eso va a tener un efecto multiplicador muy interesante. A los empresarios lo mismo. Tratemos en la medida de lo posible de conservar el empleo a la gente, a los empleados, también de ceder un poco, de ser más creativos, y a toda la sociedad colombiana de echar mano de ese espíritu de innovación que nos identifica, echar para adelante, buscar alternativas y saber que de esta también vamos a salir. Muchas gracias. Aquí estamos, estaremos siempre con ustedes. Les hacemos extensiva la invitación para que nos acompañen este viernes a partir de las 7 de la noche al Facebook Live de Lectura en Casa con Gustavo Gómez Martínez y los mejores escritores. Muchas gracias, bendiciones y feliz tarde para todos.